Cristóbal, Ana María. tu cartografía de las concepciones antropológicas que va recorriendo el camino del sentido del ser humano, a mí me parece que es un escrito, bueno, muy completo, muy complejo, aunque, bueno, en realidad depende de cómo miremos esa complejidad, pero es un recorrido muy profundo que escudriña, ante todo en este trayecto de este sentido del ser humano que aparece desde el comienzo hasta el inicio, ¿cierto? Manifestado como esta condición de habitar en medio de un enigma, digamos, del humano, el humano ser que está moviéndose en un enigma y que necesariamente debe ser tratado desde la antropología filosófica. Entonces, podríamos, o me gustaría que comentáramos primero el tema de ¿por qué antropología filosófica y desde dónde, por lo tanto, dentro de estas dos nociones, podemos ir dilucidando el tema de este enigma del sentido? Claro, por una parte está el enigma, diríamos, ¿no? del ser, del ser mismo, ¿no? El ser de la plenitud, el ser en cuanto ser, digamos, ¿no? ¿Ya? O sea, que haya algo, digamos, ¿no? ¿Cierto? O sea, eso es maravilloso, ¿cierto? Algo que te toca así como con una varita mágica, digamos, ¿no? ¿Eh? Que haya ser, ¿no? Que se expresa a través de otras palabras concomitantes como hay, la palabra hay, que hay algo, o también se da, el darse, o ligado, digamos, no al don, ¿ah? Y que es justamente uno de los sentidos del ser de Heidegger, digamos, ¿no? ¿Ah? Te fijas tú, el don del ser, ¿no? ¿Ah? Este regalo que se nos ha dado, digamos, ¿no? Por de pronto el regalo de tu propio ser. Entonces, el enigma que ello suscita, ¿no? Y por supuesto, digamos, ¿no? La propuesta de una cartografía antropológica parte por, yo diría por el doble enigma, porque es el enigma de un lado que haya ser, ¿no? El ser de la plenitud, y de otro lado, digamos, ¿cierto? Que te fijas tú, el humano, ¿eh? Está consciente de aquello. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo te fijas tú esa conciencia, o diríamos nuevamente con Heidegger, esa apertura, digamos, ¿no? al ser, ¿ah? Lo determina, lo define, ¿no? ¿Ah? Y entonces, claro, a partir de ello surge la propuesta de concepciones antropológicas, una cartografía antropológica, un mapeo, diríamos, ¿no? de las principales concepciones del ser humano, digamos, ¿cierto? Pero eso al mismo tiempo trae consigo otra mirada de la filosofía, porque la filosofía siempre ha sido muy criticada, digamos, ¿no? por el problema de la acción, ¿no? Claro. Desde que Platón tal vez tuvo la mala idea de acoger la invitación del tirano, ¿no? ¿Cierto? Dionisio I y después Dionisio II de Siracusa, digamos, ¿no? Y en su tercer viaje terminó arrancándose porque hubo ahí una guerra civil, digamos, ¿no? Y en su vuelta, digamos, lo atraparon, digamos, ¿no? mercaderes de esclavos y lo pusieron en un mercado de esclavos a la venta, en la isla de Higuina, que está frente al Pireo, ¿eh? Y ahí se da esa casualidad que es maravillosa, digamos, ¿no es cierto? Que un discípulo lo reconoce y entonces lo compra. Y cuando el mercader de esclavos se da cuenta que el aristócrata de Platón, digamos, ¿no? Entonces, claro, le devuelven las dracmas al propio Platón. Y con esas dracmas, con la moneda de la época, compra el jardín de Academo, y que podríamos decir es la proto-universidad del mundo, lo que se hizo ahí, porque es la academia, la academia platónica. ¿Eh? Entonces, asociado con eso, ¿eh? Te fijas tú, sucedía justamente en Friburgo, que circulaba una anécdota ahí de Heidegger, está lleno de anécdotas de Heidegger ahí. De varios. Claro, de Husserl y qué sé yo, pero especialmente de Heidegger, en que Heidegger va, como siempre, muy retraído. Hay fotos así en la familia, en que se muestra a Heidegger, digamos, ¿no? que está ahí como retraído, mirando hacia otro lado, digamos, ¿no? Lo mismo en el tranvía, lo podemos imaginar así. Y de repente un pasajero así impertinente se acerca y le susurra al oído: de vuelta de Siracusa. Entonces, ese problema de la acción, claro. Ese problema de la acción en la filosofía, que, te fijas tú, permite, digamos, ver la filosofía como de otro modo desde una antropología filosófica, porque entonces tú puedes decir, digamos, ¿no? que cuando consideras las concepciones antropológicas que han surgido en la filosofía, te das cuenta de cómo la filosofía, ¿cierto?, hace época, o sea, marca época, ¿no? No se trata únicamente, diría yo, digamos, ¿no? de que con cada época surja un nuevo escenario. Lo que pasa es que el escenógrafo
fíjate tú, el tipo humano de esa concepción antropológica. Él es el escenógrafo, el que te arma la escena, Ujú. digamos, ¿no? Y después la historia comienza a desenvolverse, digamos, ¿no? Sobre esos carriles. ¿Cómo no? ¿Cierto? El animal racional, que es como, por decirlo así, nuestro padre, ¿no? Que surge justamente con la filosofía griega. O sea, sin el animal racional, el animal que podríamos decirlo en un sentido doble, digamos, ¿no? De acuerdo a la formulación aristotélica, el poseedor de logos, el zoon, logon, ejon, pero tal vez como eso está anticipado por el propio Heráclito, digamos, ¿no? En Heráclito eso se lee, digamos, ¿no? Más bien en el sentido del que está poseído por el logos, digamos, ¿no? ¿Ah? Más que el que es el poseedor, el que está poseído por el logos. Entonces, efectivamente, este ser humano que de pronto comienza a estar poseído, la versión más heraclítica Ujú. que platónica, que aristotélica, quiero decir, ¿no? Claro, hace época, por decirlo así, hasta nuestros días, porque sin el animal racional no hay ciencia, tecnología, no hay nuestras metrópolis, no hay Claro. nada para bien o para mal. Ninguna construcción, Mm. claro. Sí, entonces lo que tenemos acá es, y que me parece que está muy bien desarrollado en tu texto, como una limpieza, un sacudir y clarificar primero que la filosofía tiene que ver con este estar en el mundo y ser consciente, una conciencia que vamos a ver en el desarrollo de tu libro que plenamente la tenemos hoy, pero ser consciente de esta apertura, de esta necesidad de preguntarse por el sentido, que va más allá de una figura que caricaturiza al filósofo como el que anda en las nubes, como Parménides que se cayó a un pozo, Tales. y tal, de nuevo lo dije al revés, como Tales que se cae a un pozo, ¿cierto? Pero que a la vez también fue capaz de haberse podido hacer millonario, en tanto fue capaz de predecir una cosecha de olivos, me parece que es la anécdota que se cuenta. Entonces, claro, el filósofo no es el que está metido en las nubes nomás, sino que lo que ocurre es que este cuestionamiento hacia lo mayor se da en la existencia del ser humano y como Fink dice, que tú lo ocupas para comenzar tu libro, ¿cierto? Llama a cualquier Oyen hombre Fink, en oyen Fink, cualquier claro. época y es un llamado que estremece, que lo preocupa y es esto de estar aquí y darme cuenta que hay un sentido. Y en tanto este sentido está abierto, y habitamos una escena, ¿cierto?, que va moviéndose, es imposible como concretar esa dualidad y entonces surge ese enigma por el que, claro, va transcurriendo la filosofía que va, como tú dices, generando como la escenografía o que está en el fondo del escenario modificando la escena desde Claro, donde el sentido humano se toma desde la antropología, en una claro. antropología que tampoco implica productividad, sino que implica una, una comprensión de lo humano y lo humano en este sentido de apertura y desde ahí tú vas moviendo esta como mapeo de las distintas concepciones que comienzan con el ir haciéndonos conscientes de esa interpretación del mundo, esa búsqueda, la necesidad de la búsqueda del sentido, Claro, que claro, se mueve desde el enigma, pero... en cierto modo sucede, te fijas tú, que qué sé yo, comenzamos con lo sacro, con lo sagrado, digamos, ¿no? Entonces eso va asociado a un tipo humano que sería el Homo sacer, digamos, que tiene como centro la sacralidad, digamos, ¿no? ¿Ya? Y esa sacralidad ligada a la religión y la mitología, obviamente, digamos, ¿no? Entonces, El simbolismo. de acuerdo con la mejor interpretación, a mi modo de ver, de ello, o sea, sin desmerecer las de Levi-Strauss, las de Marcel Mauss y Georges Dumézil y muchos otros, pero especialmente la del antropólogo rumano Mircea Eliade, digamos, ¿no? ¿Cierto? Cómo esos mitos, te fijas tú, valen como arquetipos, ¿eh? Claro. Como relatos, narraciones que le dan un sentido a todo lo que hace, ¿eh? ¿Te fijas tú? Entonces, ¿cómo resulta que se potencia en el ser humano la razón hasta tal punto que de pronto se produce así como, te fijas tú, la gota que rebasa el vaso, digamos, ¿no? Transitamos del mito al logos, que para mí sería como la mayor transformación que ha tenido la humanidad hasta ahora, digamos, ¿no? Te fijas tú justamente por la relevancia, El como decía antes, impacto que tiene el absoluto, animal claro. racional hasta nuestros días, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre ahí, digamos, ¿no? En ese trasvasije, en ese intersticio, digamos, ¿no? ¿Mm? Justamente el intersticio es como lo fascinante, digamos, ¿no? Que de pronto, digamos, ¿no? Esto de Paulo, digamos, ¿no? A que simplemente una época queda atrás y así como que te fijas tú de la noche a la mañana, digamos, ¿no? Hay una nueva época y un nuevo escenario, digamos, ¿no? Que es el escenario del Logos. Porque hay muchas razones, digamos, ¿cierto? Como para aducir, digamos, ¿no? Y para justificar, ¿ya? De que el tránsito del mito al logos, del mito a la razón, tiene lugar en Grecia. Es cierto que el saber gozaba un estatuto muy elevado en civilizaciones anteriores como
la China, la Egipcio. India, qué sé yo, e incluso hasta América precolombina, digamos, ¿no? Pero lo que ocurre en Grecia es único, digamos, ¿no? Mm, Porque ahí el fundamento del mito comienza a ser desplazado por el logos, sin que eso signifique que el mito queda fuera de competencia. ¿Ah? Diversos autores, digamos, ¿no? Y que son de muy variada gama, como Octavio Paz de un lado, o Paul Ricoeur de otro lado, digamos, ¿no? Y varios otros más, plantean que en verdad, digamos, esto, la continuación del mito es la poesía, la literatura. ¿Ah? claro. Porque te fijas tú, el mito tiene, por ejemplo, el elemento metafórico, digamos, ¿no? Muy presente, digamos, ¿no? Y muchas otras figuras literarias. Entonces, claro, ya sea, digamos, ¿no? que eso se transmitía por vía oral o después cuando surgen grandes civilizaciones, digamos, ¿no? por vía escrita también, digamos, ¿no? Entonces, claro, la literatura y diríamos hasta el cine, digamos, ¿no es cierto? Viene a ser como la continuación de ella, por suerte, digamos, ¿no te fijas tú? O sea, por suerte que el mito a lo largo del tiempo, incluso en nuestra época, sigue Por suerte o redivivo. por naturaleza inevitable, digamos, no Claro, tiene que ver con claro, ajá, nuestro ser, claro. no podemos escapar de la metaforización. Ahora, esto no quiere decir, por todo lo que decíamos anteriormente, que merezca, digamos, ¿no es cierto?, el ver la filosofía desde la pregunta por el ser, desde la metafísica, porque eso es la filosofía, eso es en esencia, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero cuando tú lo ves, digamos, ¿no es cierto?, desde la antropología filosófica, captas mucho mejor la incidencia en la cotidianidad, en la historia, y cómo transforma al ser humano. Porque cada una de estas concepciones antropológicas, digamos, ¿no? Te fijas tú, como decíamos, inaugura una escena, ella misma, digamos, ¿no? Y se traduce esto, digamos, ¿no? Por decirlo así, como en una bóveda, digamos, ¿no? En la cual nos encontramos en esa época, digamos, ¿no? Y ese es otro punto que para mí es muy fascinante, justamente lo de la bóveda, digamos, ¿no? Porque el Homo sapiens, digamos, no puede anticipar, no tiene ninguna manera de darse cuenta que en realidad de pronto va a quedar atrás, digamos, ¿no? Y viene el animal racional. Como el animal racional no tiene ninguna manera de darse cuenta, digamos, ¿no? Que sea la casualidad, y diríamos que si no se da esa casualidad, se hubieran dado otras casualidades así, digamos, no simplemente como por azar nomás, digamos, ¿no? De que, te fijas tú, claro, si nosotros examinamos esa casualidad, digamos, ¿no? Claro, Pedro y Pablo, ¿ah? Uno, el apóstol, digamos, ¿no? Pedro, de origen humilde, pescador, digamos, ¿no? Era partidario de que el cristianismo fuera únicamente para los judíos. ¿Ah? Y el otro que es ciudadano romano, digamos, ¿cierto? ¿No? Que se ha formado en la cultura griega, Pablo, digamos, ¿no? Y que era quien perseguía a los cristianos y demás, Pablo de Tarso, digamos, ¿no? ¿Ah? Cuando se convierte, porque es un converso, digamos, ¿no? Te fijas, tú es partidario, digamos, ¿no? De llevar el cristianismo a todo el mundo, digamos, ¿no? Y gracias a esa, diríamos, entre comillas, casualidad, digamos, ¿no? Es que Pablo inicia su misión evangélica, digamos, ¿no? Y va ahí ya sea con el burro o en una barca, digamos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, esparciendo la semilla del cristianismo, digamos, ¿no? Por toda la cuenca del Mediterráneo. Y entre ellos se dirige donde los filósofos atenienses. O sea, también esa otra casualidad, que se haya dirigido a los filósofos atenienses, que se reúnen en torno a él en el Areópago, y por lo mismo en torno a Pablo se va a formar ahí el círculo de los areopagitas. ¿Eh? De hecho, uno de los filósofos que lo escucha se llama Dionisio, Areopagita, y la actual avenida que hay en Atenas detrás de la Acrópolis lleva el nombre de este filósofo, Dionisio Areopagita. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo ahí? Lo que consta en los hechos de los apóstoles, digamos, ¿no? Les cuestiona a los filósofos atenienses que estén buscando la verdad, porque desde el punto de vista de él, digamos, ¿no? La Ya está, verdad del absoluto Dios se ha revelado, Dios que se ha hecho el camino hombre, está Cristo, definido. claro, esa es la buena nueva. ¿Eh? Entonces, para mí esa es la carta de nacimiento de una nueva concepción antropológica. Te fijas tú que es la del homo viator, o sea, aquel que es el viandante. Aquí, sobre todo, hay que relevar la idea de camino, ¿eh? Que la existencia es un camino del Señor, ¿eh? Claro. Que la existencia es un camino de salvación, que Mm. te tienes que preparar para el juicio final e ingresar en la vida eterna, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Entonces, claro, eh, eso va a tener un impacto tan grande, digamos, ¿no? Que va a marcar todo lo que se conoce como Edad Media, digamos, ¿no? Te fijas tú, hay que esperar hasta el Renacimiento, digamos, ¿no? Para que eso comience a cambiar, o más precisamente hay que esperar un Descartes, digamos, ¿no? Con quien se constituye propiamente el ser humano como centro, ¿no?
Claro. En esta resurgida del Homo Viator también lo que podemos ver es que, o podría ser visto, ¿cierto? Que primero está este Homo Sacer que no tiene conciencia, digamos, de la simbolización que hace, de estos arquetipos en los que, claro, reconoce una existencia, pero más bien simbólica. Viene esta conciencia o esta vuelta que hace el Homo racional, pero que también a lo mejor generaba inseguridad y que el Homo Viator trata de calmar. Digamos, estas tres máscaras iniciales, podríamos decirlo como tú lo desarrollas, ¿cierto? Que trataron de poner una careta para actuar en la escena, fueron desde como la inestabilidad, la poca conciencia, digámoslo así, nomás hacia la conciencia, pero que en el fondo generó mucha apertura y que a lo mejor viene el Homo Viator a cerrar. Y ese embovedamiento fue muy largo y claro, con un único camino definido que se trató de expandir a todo el mundo, digamos. Y como tú lo desarrollas en tu texto, lo que va ocurriendo aquí es que, claro, en tanto no hay conciencia de lo que viene después, se trata de estabilizar desde ahí porque el hombre también en este enigma necesita seguridad. Yo creo que la prueba mayor de la necesidad de estar seguros de una definición ante claro, esta duda que igual está siempre presente en nuestro actuar concreto, agobia esa duda. El Homo Viator a lo mejor la quiso cerrar, pero fue imposible. Por algo la época a lo mejor se llama Renacimiento, renace también el cuestionamiento, la época que lo sigue, y viene entonces la posibilidad de armar una nueva máscara. Claro, bueno, efectivamente, claro, podría decirse, digamos, ¿cierto? ¿No? Que, claro, atendiendo justamente a esos intersticios, digamos, ¿no? ¿Cierto? ¿Ah? Lo fascinante, lo sorprendente que es que de repente o de pronto se produzca el giro, digamos, ¿no? Y claro, como tú muy bien dices, aparece una nueva máscara, digamos, ¿no? ¿Ah? Yo entiendo, digamos, ¿cierto? ¿No? A lo que es el ser humano, digamos, ¿no? ¿Cierto? Escrito con guión. Por de pronto el guión, digamos, no es gramatical, ¿no? O sea, el guión une, ¿no? En términos gramaticales. Cuando tú dices sociedad-estado, ¿no? ¿Cierto? Estás marcando la unión indisoluble entre sociedad y Estado, y si no las cosas no andan bien, digamos, ¿no? Entonces, claro, ser guión humano, o sea, hay una unión intrínseca, digamos, ¿no? ¿Cierto?, entre el humano y el ser, ¿no? Y eso tiene una base especialmente heideggeriana. Heidegger, digamos, ¿no? Por decirlo así, va a desarrollar tal vez la que podría considerarse como la concepción más elevada del ser humano, digamos, ¿no? Como Dasein, como ser ahí, como ahí del ser, en que ese ahí es el espacio abierto, ¿cierto? La apertura donde se puede revelar el ser, o ocultar también, digamos, ¿no? Y todo lo que es, ¿no? Entonces, claro, ahí se subraya sobre todo, ¿cierto? Sobre la base de ese guión gramatical, un guión ontológico, diría yo, Claro. ¿no? ¿Ah? Yo lo interpreto así, porque como yo mismo propongo la expresión ser humano con guión, digamos, ¿no? Entonces, un guión ontológico. Pero luego, a lo que tú te estás refiriendo, digamos, ¿no? Es que el guión, y que a mí lo que más me atrae, es lúdico, ¿no? Y es teatral, es como el guión de la obra de teatro, o sea, te tienes que aprender el parlamento igual que un actor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si estás en la época, digamos, ¿no es cierto?, del ser humano como centro, aprende el parlamento al ser humano como centro, o el ser humano finito kantiano, digamos, ¿no? O el ser humano activo de Fichte o de Marx, o el ser humano singular de Kierkegaard, digamos, ¿no? Cada uno va suponiendo un guión, ¿no? Un guión que es como parecido al libreto de la ópera, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, claro, y eso ligado a caretas, me gusta también la expresión, aparte de máscara, como dices Careta. tú, caretas, ¿no? Pero, claro, lo que es impresionante, digamos, ¿no es cierto?, es que dentro de la estructura como abovedada, de bóveda que tiene cada concepción antropológica, digamos, ¿no? Y nuevamente volvemos al intersticio, digamos, ¿no? El Homo Viator ni sospecha, ¿no? ¿Te fijas? De que en realidad, bueno, las cosas están cambiando y de pronto, hacia la noche a la mañana, resulta que el ser humano se ha centralizado en sí mismo, se genera el antropocentrismo, que es la principal marca que tiene la modernidad hasta nuestros días, ¿no? Es cierto que, claro, hay signos de alarma, digamos, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no?, considerar, digamos, ¿no?, de que el Tribunal del Santo Oficio, digamos, ¿no?, la Santa Inquisición, digamos, ¿no?, es un fenómeno no medieval, es un fenómeno moderno. Y ese es un punto muy Mm, relevante. Porque, claro, de un lado, con el Renacimiento, ¿no?, diríamos, tiene que ver hasta con Miguel Ángel, que pinta, ¿cierto?, al ser humano desnudo, ¿no?, con los reformistas, llámense un Hus que terminó en la hoguera, un Wycliffe que le ocurrió algo parecido, un Moro también, digamos, ¿no? Puros mártires, digamos, ¿no es cierto?
un Lutero y un Calvino, digamos, ¿cierto? Y otros más, digamos, ¿no? Entonces, ese ya es un signo de alarma para la Iglesia, por las posibilidades de heterodoxia, herejía y demás, digamos, ¿no? Pero luego también el humanismo renacentista, digamos, ¿no? Un Pietro Pico de la Mirandola, de un Gian Battista Vico, de un Marsilio Ficino, digamos, ¿no es cierto? O de un Erasmo de Rotterdam, digamos, ¿no? Entonces, otro signo de alarma. Entonces, se constituye, digamos, ¿no? El Tribunal del Santo Oficio. Entonces, te fijas tú, ahí como que el Homo Viator comienza como a preocuparse, vaya, o sea, por decirlo así, mi época está amenazada, digamos, ¿no? De extinción, ¿no? Pero Y lucha, y lucha, y lucha, la porque fuerza sin que hay evitar. detrás del ser humano, diríamos, ¿no? Es tal, digamos, ¿no? Que efectivamente se produce el cambio. Claro, el efecto sinergético.